callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Ama. Es un gusto volver a saludar a nuestros amigos de Familia Misionera. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y aquí estamos nuevamente. Les saludamos Elena Anaya, mi esposa, y Guillermo Velasco. Y de verdad es un placer, un privilegio encontrarse con amigos, con familias tan entrañables. Si bien a través de la virtualidad seguimos en un entorno de incertidumbre, pero la vida continúa a pesar de los pesares. Así que aquí estamos muy contentos justamente con esta charla, esta conferencia que hemos denominado junto con Elena, mi esposa, sanando las heridas que dejó la pandemia, que nos ha dejado mucho sufrimiento indiscutiblemente, pero muchos aprendizajes que vamos a ir justamente contando a lo largo de esta conferencia. Sean todos ustedes bienvenidos. Bien, hay heridas en el corazón, en el alma, hay heridas físicas, en fin, hay muchas cosas, no lo podemos negar, y vamos a entrar justamente a hablar primero de estas heridas que ha dejado la pandemia. Algunas han cicatrizado, otras aún no. Vamos a ver qué nos ha dejado justamente este confinamiento tan largo. A ver, lo más evidente, enfermedades muy prolongadas en algunos momentos, en algunos casos, también muerte, indiscutiblemente personas que ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos, ya no los pudieron ver. Posiblemente tengamos en el ámbito más cercano fallecimientos, personas que a pesar de que la libraron, por así decirlo, hoy tienen afectaciones graves en su salud. Entonces, este es un tema indiscutible. Hubo picos muy complicados, pero bueno, hoy está esta nueva ola que le llaman la variante Delta, en fin, y además todo esto se ha dado justamente en este incierto regreso a clases que ha sido todo un tema. Si los niños se quedan en casa, si vuelven, si va a ser una educación híbrida, en fin. Pero ante todo, la muerte y el dolor indiscutible que tenemos que referir, y ha sido muy triste en muchos casos. Sin duda alguna, el confinamiento, hay quien lo ha vivido muy positivamente, diciendo hemos tenido más espacios para convivir, para diálogo en casa, para estar más cerca de los hijos, y eso en todo caso sería algo positivo. Hay familias que han reinventado sus dinámicas positivamente, pero también es cierto que el confinamiento ha suscitado y detonado rompimientos conyugales, en algunos casos violencia intrafamiliar, en fin, temas que lógicamente han golpeado el corazón de las familias, personas que no tienen entendimiento, personas que al estar fuera de casa tenían un escape y ahora no lo tienen, en fin, eso también hay que subrayarlo. Por otro lado, y ligado a lo anterior, pleitos muy fuertes, estrés, gritos, y todo esto pues va alterando la paz tan necesaria en nuestras familias. Y también esto hay que reconocerlo y subrayar. Y desde luego, ligado a la muerte y a la enfermedad de muchas personas, la muerte de muchas empresas, el golpe a la economía. A ver, es muy fácil decir quédate en casa, pero hay personas que no se han podido quedar en casa porque viven del día a día, porque trabajan, porque se la rifan todos los días en la calle. Entonces, la pandemia ha golpeado sobre todo a los más pobres. La pandemia ha hecho que cierren micro y pequeñas empresas de la cual dependía la vida de muchas familias. Y si bien en muchos lugares comienza a haber esto que hemos denominado la reactivación económica, es cierto, en algunos casos ha habido esfuerzos importantes, hay gobiernos que no han hecho absolutamente nada para facilitar las cosas, pero ahí está también un rostro muy lacerante de la pobreza, justamente consecuencia de la pandemia. Hay que tener en cuenta que inclusive, muy probablemente no pensemos solamente en un tema de pobreza extrema. A muchos de nosotros quizá ya no nos fue tan bien, mermamos ventas, tuvimos que cerrar algún negocio y todo eso también ha sido una afectación indiscutible. Los colegios la han pasado muy mal. Ahora que están regresando, la han pasado mal también.
Y bueno, desde luego se interrumpieron viajes, compromisos, se cerraron fronteras, eso hay que también subrayarlo. Por supuesto, eventos religiosos importantes, bodas, sin ir más lejos. ¿Cuántos novios no tuvieron que posponer 2 o 3 veces una boda? Y en todo caso, muchas celebraciones, a ver, no dejan de tener valor, pero el asistir a la celebración de un bautismo a través de un Zoom o a otros compromisos que, insisto, si bien la tecnología ha permitido el acercamiento, hay muchas cosas pospuestas y la pregunta es, ¿y cuándo volveremos a encontrarnos plenamente? También hay que decir que además de estos compromisos pospuestos, como los que referíamos, hay muchas horas en pantalla. Y eso también tiene muchas afectaciones desde visuales, emocionales, desveladas innecesarias, en fin. Entonces, cada quien piense cómo nos ha ido nosotros mismos y con los hijos, justamente al estar horas enteras, ya sea chambeando, y en ocasiones lo digo con claridad, literalmente perdiendo el tiempo en las pantallas. También, y eso hay que verlo, el confinamiento ha suscitado desórdenes alimenticios en nosotros mismos y en los hijos. Entonces es paradójico, no hay ejercicio por un lado, la gente está en una especie de sedentarismo, comiendo y comiendo desordenadamente y efectivamente, y Elena podrá incluso hablar de ese impacto psicológico que lo anterior tiene, pero veamos cuántos temas ha habido de obesidad, sobrepeso y un desorden alimenticio muy, muy grande que se suma a todo lo anterior que hemos referido. Y bueno, insomnio, dificultad para dormir, en fin, cansancio, fatiga, estrés. Vamos a ver qué nos comenta Elena más adelante, pero yo diría sobre todo que hay una gran ansiedad. ¿Y saben qué provoca esa ansiedad? Además de lo vivido, no sabemos a dónde vamos. Eso también hay que decirlo. Ahí está lo que referíamos hace un momento. Hay chiquitines que les ha venido bien el tema de las pantallas. Nosotros en casa hemos vivido la dificultad, sobre todo con el más pequeño. Bueno, el penúltimo. Ahora tenemos a un chiquitín que nació, como lo saben, hace unos cuantos meses. Pero Rodrigo, nuestro penúltimo, pues efectivamente es un niño que necesita la convivencia con otros y por más que las maestras hacían un esfuerzo denodado para que aprendiera, le ha costado mucho trabajo. Ha sufrido la ausencia del colegio, de jugar, y seguramente será el caso de muchos de ustedes. Hay quien puede conectar con la virtualidad y verdaderamente hay quien no puede conectar con la virtualidad. Y bueno, aquí mi homenaje sobre todo a las mamás, también a muchos papás, que me parece creo que lo soy, implicados en este tema, pero mamás que están en todo y también por más capacidad que tengan amplia de hacer cosas, literalmente se están volviendo locas. Algunas, lo digo desde luego figuradamente, ya quisieran realmente arrojar a los hijos a la calle y por tanto están muy felices del regreso a clases, pero también con el temor de que no existan todas las condiciones para el mismo. Pero en fin, ahí está ese tema en donde la cocina se ha convertido en despacho, fábrica, salón de juntas, aula, patio de juego, en fin, muy complicada también esta realidad. Y bueno, tras este contexto, a ver, muy global, porque ahora lo importante es decir, hay cosas que nos han lesionado, ya hemos referido en cuáles, pero hay que ir al análisis de fondo de qué nos ha dejado este tema, sobre todo para mirar al futuro, porque esta realidad tal parece que llegó para quedarse, quizá con variables importantes, pero cómo vamos a convivir con esperanza con esto que hemos vivido. Y bueno, justamente Elena nos va a contar cómo afrontar esta situación nada sencilla. Muy bien, bueno, pues igualmente un gusto enorme saludarles, estar ahora con ustedes. Y ya lo decía Memo, digo, haciendo un recuento él y yo de lo que creemos que puede haber afectado en términos generales a todas las personas, a todas las familias. Probablemente algunos de ustedes se sintieron más identificados con alguna imagen o con alguna problemática que con otra. Aquí me parece que lo valioso será, tras lo que expuso Memo, que cada uno de nosotros en lo particular, familiarmente, nos animemos, ¿no?, en algún momento a hacer este pequeño cuadro, ¿no? Estas preguntas vitales, aquellas preguntas que finalmente nos regresan a nosotros mismos. Seguramente hemos sido sensibles al dolor de la enfermedad, del padecimiento, de la muerte. Igualmente nos hemos enterado de sin fin de eventos cancelados, proyectos de vida, comerciales, que hubiesen podido a lo mejor emprender algunas personas durante este tiempo de pandemia o que tuvieron que cancelar pues a lo mejor sueños o retos que tenían por delante.
Pero aquí este cuadrito lo que busca es que cada uno de nosotros en lo personal hagamos un ejercicio honesto, consciente, de contestar en 4 grandes rubros, sobre todo para no vivir engaños, ¿no? Cada uno de estos rubros obedece a algo que me parece que tiene que convertirse en un sano diálogo interno. Creo, y estamos absolutamente convencidos, Memo y yo, que toda realidad, por penosa que sea, puede llegar a resignificarse positivamente. No quiere decir que estemos obligados, sería incluso hasta patológico, obligados a mirar sufrimiento, perdón, bondad en el sufrimiento. Más bien, es en el sufrimiento donde podemos encontrar aspectos que nos ayuden a mirar la bondad de otra realidad. Lo malo es malo y es ausencia de bien, sin embargo nos enseña, ¿no?, a que podemos resignificar ese dolor. Así que yo les invitaría, y pueden hacer este ejercicio personalmente o lo pueden hacer también familiarmente o personal y familiarmente, para preguntarse qué es mejor ahora, ¿no? Si Memo y yo hiciésemos un análisis primero personal, que creo que sería lo conveniente, ¿qué es mejor ahora? Pues estoy segura que a nosotros, de manera, la verdad, personal y agradecida, podríamos nombrar, mencionar por lo menos 5 cosas que hoy son mejores en nuestra vida gracias a esta pandemia. No que nos parezca formidable que haya caído la pandemia, ni tampoco diríamos nos ha venido como anillo al dedo, ¿no? Frase acuñada por alguien. No, simplemente pensaría que esto, por muy malo que haya sido, también no nos impide mirar que ha habido cosas buenas que han surgido aquí. Desde una actitud, desde una habilidad adquirida, desde un encuentro personal que sería lo más importante, desde revincularnos con los hijos, encontrar pasatiempos juntos compartidos, tener muchos más espacios reflexivos e incluso de oración. Me parece que esto tendría que ser algo que tendríamos que hacer. Ahora, ¿qué es mejor ahora como familia? ¿Qué tendríamos que decir como familia? Bueno, pues cada uno de ustedes tendrá realmente en un ejercicio, probablemente no tan esforzado, pero encontrar ese punto de resignificación positiva. ¿Por qué? Porque de nada serviría esta conferencia si no fuésemos capaces de por lo menos, por cada 2 cosas malas que pudiéramos nombrar, surgiera al menos una positiva que pudiera darle la vuelta o el revés a esa situación negativa. Ahora, también es verdad que tenemos que ser realistas, tampoco tenemos que ser partidarios de la llamada positividad tóxica, no decir todo está bien, vamos a salir adelante y no le demos paso o cabida a emociones de tristeza, de miedo, de enojo, de desesperación, que la verdad tienen tanto aporte positivo a nuestra vida. Gracias al enojo, al miedo, a la ansiedad, a la a la tristeza, a la preocupación, podemos en ocasiones tomar rutas mucho más adaptativas, mucho más edificantes y constructivas que nos permitan dar pasos favorables en nuestra vida. Entonces, a ver, es real que hay algo que pudo haber empeorado, ¿no? Ya lo decía Memo, pudimos haber empeorado en hábitos de alimentación, pudimos haber bajado la guardia, a lo mejor en un aspecto disciplinar, pudimos haber dejado a Dios en el rincón cuando tendríamos que haberlo puesto en el centro de nuestras vidas y de nuestro hogar. Entonces, aquí mi invitación sería a que también nos animáramos a hacer una lista real, consciente, reflexiva de qué pudo haber empeorado a nivel personal y a nivel familia. Para nosotros, y ahora que estamos con familia misionera, pues realmente algo que no nos gustó y que seguramente nos ha lastimado es no haber podido tener estas misiones que tanto esperamos y que nos permite el encuentro con otras personas. Y esto a nivel de convivencia y de vínculo con Dios. Pero sería un ejercicio interesante que pudieran ustedes en familia hacerlo. Ahora, aquí hay otro punto importante que está a prueba de autoengaños, ¿no? Muchas veces yo he escuchado en terapia o yo misma me he descubierto un poco engañándome, diciendo, no, hombre, qué bárbaro, ¿no? La pandemia ha desatado este tipo de comportamiento en alguno de mis hijos, ha provocado que mi marido y yo no hagamos o si hagamos tal cual cosa. Y entonces, la verdad, mi invitación sería, o nuestra invitación sería, a que no vivamos engaños, ¿no? A que no nos cerremos los ojos, a que nos demos cuenta que probablemente hay cosas que son igual que antes, pero resulta que hoy las miramos y que hoy nos damos cuenta que a lo mejor no le damos a la familia el tiempo deseado. Antes, probablemente por las
actividades diversas que teníamos todos, no caíamos en cuenta de que no hablábamos lo suficiente en familia o de que no pasábamos tiempo libre riéndonos, y ahora a lo mejor lo vemos porque estamos más tiempo entre nosotros. Y entonces tenemos que ser capaces de decirnos a nosotros mismos y de decirle a nuestra familia que es igual que antes, pero hoy sí lo miro. Y hoy sí lo miro porque lo quiero mejorar. Y esa es una forma de sanar una herida, aceptar y aceptar que estaba de tiempo atrás y que había algo que lo ocultaba y que sin embargo ha quedado al descubierto. Para dar paso al último cuadro, que yo también les diría, anímense a soñar, anímense a pensar qué oportunidades de crecimiento nos ha dejado esta pandemia, qué sueños ha desatado, que ahora que tuvimos lamentablemente a un gran amigo y además también misionero de familia misionera en el hospital, gracias a Dios se ha ido restableciendo. Me decía una persona amiga nuestra que les estuvo acompañando a este matrimonio, que él estuvo hospitalizado, nos decía, esto nos tiene que dejar realmente la claridad de poner el acento en lo importante. Nos perdemos en tonterías y dejamos de mirar, de convivir, de querer a las personas a quienes debemos querer y hacer crecer lo que realmente importa. Entonces, sí creo que es un cuadro muy sencillo, pero que da para reflexiones personales y para reflexiones en el matrimonio y en la vida familiar. Y aquí, si nos preguntáramos, y Guillermo y yo lo hemos platicado muchas veces, porque pues pasamos a veces pues por desánimos, pasamos por cansancio, por malas rachas, a veces no van bien las cosas, en diferentes ámbitos, ¿no? A veces podemos sentirnos a lo mejor deseosos de tener más tiempo para nosotros y no lograrlo, y menos con un bebé, y menos ya con un sexto hijo, o podemos sentirnos que algún hijo a lo mejor se nos está desanimando y no sabemos cómo animarlo, o nos preocupa enormemente ver que alguno a lo mejor ha acrecentado un hábito que no debiera tener. Y de repente nos perdemos en esta desesperación y lamentablemente no miramos que a lo mejor, desde luego tenemos que hacer crecer la fe, pero no nos damos el tiempo suficiente para hacerlo. Y aquí, miren, quisiéramos retomar una imagen que finalmente les va a remitir a algo que nos ha sucedido a los que hemos tenido la oportunidad de viajar. Seguramente la gran mayoría se ha subido a un avión y saben que esto sucede cuando estamos a punto de despegar, ¿no? Dice, en caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimiento sobre sus asientos que contiene máscaras de oxígeno. Tire la suya o tire de la suya, colóquele sobre su nariz y boca y respire con normalidad. Y luego entra una frase que me parece que es la que quisiéramos reflexionar con ustedes. Después, preste ayuda a quien puede depender de usted. Y aquí esto es muy claro. No es un egoísmo sano, no, ¿no? Porque yo he oído, oye, ¿existe un sano egoísmo? No. Existe exactamente un amor propio necesario, real, un autocuidado, que es el reconocimiento de nuestra propia dignidad, de nuestra propia valía, de saber estar bien para podernos dar a los demás y cuidarles. Quiere decir que si yo alimento mi fe, si yo cuido de mi salud, si yo procuro tener ánimo, motivación, fuerza de voluntad a favor de los proyectos, a favor de mí mismo, de mi familia, es probable que sea yo capaz de brindarle al otro, en este caso mi esposo, mi esposa, mis hijos, personas que dependan de nosotros, seré capaz de brindarme ya habiendo sido oxigenado con todo aquello que más nutre mi alma y mi cuerpo. Entonces me parece que es una buena metáfora a llevarnos. Y aquí, ¿no?, un poco siguiendo el título, ¿no?, de lo que estamos hoy compartiendo con ustedes, amigos misioneros, bueno, ¿qué pueden representar las heridas de la pandemia? Ya dijimos cuáles son, ya dijimos más o menos qué tendríamos que preguntarnos para mirarla con un realismo y un realismo esperanzador, lo decimos Memo y yo constantemente. Bueno, pues ya desapareció este negocio que nos permite cambiar de lámina. Pues lo primero es que un sufrimiento, decían los obispos de parte de España, un sufrimiento que no es vivido y aceptado interiormente puede quedar como un hecho bruto y lejos de contribuir en mi vida puede incluso destruirla. Cada uno de nosotros seguro que hemos tenido la experiencia
de tener cercanos a nosotros personas que han tenido pérdidas tremendas, pérdidas insoportables, la vida de un hijo, nuestros padres, pérdidas financieras, pérdidas de expectativas, de sueños, de salud. Y es verdad, no estamos exentos y no es un tema de buenos ni de malos, es condición humana el sufrimiento. Pero si no somos capaces de que esto se viva y se acepte interiormente, puede ser justo el punto de quiebre para una vida futura. Y lejos de ayudarnos a construir a partir de allí, puede ser el comienzo de nuestra propia destrucción, el comienzo de matrimonios, de familias. Y esta es una carta pastoral que en su momento los obispos del norte de España se escribieron en el 92 y el título es precioso, Al servicio de una vida más humana. Quiere decir que esta pandemia y el modo de curarla, no solo personal ni en familia, sino incluso también en comunidad, también como familias, como sociedad, como humanidad, es ponerla al servicio de algo que será más humano que lo vivido. Entonces, nos parece que esto es muy importante a resaltar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Papa Francisco nos recuerda en su carta de Fratelli Tutti, Las sombras de un mundo cerrado, nos dice, es muy fácil que el dolor nos vierta al egoísmo, nos atrinche, es decir, nos ensimisme, nos aísle de los demás, nos volvamos orgullosos, nos volvamos soberbios, cara a representar que a nosotros no nos ha pasado nada, que nosotros no hemos sufrido o que incluso nos volvamos indiferentes, que digamos, no, ya tengo bastante con lo mío, como además ponerme a mirar por el que sufre, por el que pide dinero, por el indigente, por los vecinos que están pasando un momento mucho peor que el nuestro. Y entonces puede crecer la indiferencia y pueden crecer justamente esas sombras de un mundo cerrado, como lo menciona el Papa Francisco. Podemos volvernos rígidos mental y afectivamente y entonces justo no tener flexibilidad y capacidad de adaptarnos incluso a estas pérdidas que tienen que transitoriamente llevarnos de un malestar a un bienestar futuro. Y algo muy duro del que el Papa muchas veces ha hablado es esta cultura del descarte, ¿no? Que de repente somos nosotros mismos quienes podemos ir haciendo un desecho, un descarte. Ya la propia enfermedad ha traído consigo mucho dolor, ha lamentablemente cobrado vidas, pero ¿qué hay de esas vidas emocionales que hemos cobrado nosotros con nuestro egoísmo, con nuestra indiferencia, abonando a esa cultura del descarte que realmente ha dejado justo un mundo de sombras? Y miren, hay una frase preciosa que le oí algún día a Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, que Memo y yo le seguimos bastante, nos gusta, lo oímos, nos ayuda, que es algo que creo que tenemos que permitirnos escuchar a personas que se vuelven un referente, una luz. Y él decía cara a nuestros pecados, y en este caso me parece que tendría que ser cara a nuestros pecados, pero también a nuestros miedos. Tenemos que ser capaces de mirar a futuro, aunque sea en un entresijo, en una pequeña rendija que nos haga paso a un pequeño halo de luz, pero es sin perder la paz por nuestros miedos, por nuestros pecados, por nuestras limitaciones, pero tampoco sin hacer las paces con ellos. Es decir, incentivar el corazón a decir, claro que he tenido miedo, claro que he cometido pecados, miro claramente todas nuestras limitaciones de no ser lo suficientemente pacientes como debiéramos serlo, de no ser generosos, de no mirar con fe la providencia de Dios, pero no hagamos las paces con ellos, sino que luchemos y esforcémonos por llevar adelante eso que pudimos haber sentido perdido o herido. Y, ay, pobre marido que lo tengo muy silenciado. No, estamos escuchando con mucha atención. Hay una recomendación que a su vez yo le escuché a alguien más, de una enfermera hospitalaria de nombre Bronnie Ware, que es una enfermera australiana, que ella atendía enfermos terminales y escribió un libro que estamos persiguiendo mi esposo y yo y que ahora mismo, pues por lo menos la última vez que lo checamos estaba agotado, que se llama ¿De qué te arrepentirás antes de morir?, ¿no? Los que estamos vivos, los que están escuchando, tenemos la fortuna, el privilegio, la gratitud con Dios de tener vida, probablemente de tener salud. Si nos hemos enfermado, pudo haber quedado mermada nuestra salud, pero estamos vivos. Y ella decía,
que independientemente de la cultura, de la religión, de aquellos enfermos terminales que le habían tocado atender, había 5 cosas que ella había visto como un común en quienes se arrepentían previo a morir. Y entonces, sin que esto sea un mandamiento, ¿no? Como ella lo pone, pero sí un referente, una orientación que nos pueda ayudar a todos, nutrido por la fe que finalmente nos hermana y nos ayuda a ser una comunidad. Ella decía, miren, el primero es no haber sido fiel a ti mismo. ¿Cuántos nos hemos fallado fuertemente con nuestros pecados, con nuestros errores, pero con esos errores consentidos de los que no hemos querido salir adelante y no hemos sido capaces de asumir o de afrontar esa fidelidad que nos debemos, esa convicción a Dios, de decir, ¿por qué en el dolor no he sido fiel a Dios? ¿Por qué en el dolor no he sido fiel a mi familia, a mí mismo, a mis convicciones? También de haber trabajado tan duro que hemos descuidado, incluso en tiempos de pandemia, nos hemos encerrado en espacios en donde hemos hecho de nuestro hogar un mundo ampliado laboral y no hemos sido capaces de dar espacio para entretenernos, para abrazar a los nuestros, de no haber tenido el coraje de expresar sentimientos. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado pedir perdón oportunamente, decirle a alguien que le queremos, mostrarle y expresarle lo que hay en nuestro interior, de no haber estado más con los amigos, y yo aquí agregaría y con la familia, y de no habernos permitido finalmente ser más felices? Entonces me parece, y traemos a colación Memo y yo, esto que nos pareció impactante, para que sea algo que tengamos presente y que podamos probablemente procurar cara a que no nos pase lo mismo, hoy que sí tenemos, bendito Dios, vida y salud. Ahora, tras todo este panorama complejo, insisto, a la vez incierto y a la vez esperanzador, ¿qué estrategias tenemos para resignificar justamente el sufrimiento? Porque como bien lo refería Elena, nos podemos estancar en ese sufrimiento. A ver, es cierto que es inevitable sufrir. El sufrimiento incluso tiene una enorme trascendencia, pero al final de la historia, ¿qué hacemos con ello? Y a ver, aquí literalmente es hablar de estrategias, porque yo creo que todos compartimos el mirar hacia adelante y en ocasiones no sabemos cómo. Y justamente es lo que vamos a plantear ahora. Vamos a ir hablando y a ver, no estamos con una receta de optimismo en 10 minutos, ni haga estas 5 cosas y su vida va a modificarse, sino cada quien abrazando su propia realidad, sus circunstancias, su estilo particular de vida. Desde luego, me parece que en el centro tiene que estar Cristo, hay que decirlo claramente, que es el bálsamo principal para el sufrimiento, pero ¿qué podemos hacer? Y aquí vamos a poner a consideración de ustedes algunas pautas. Y la pregunta sería esta: ¿qué actitudes y acciones debes volver a instaurar en tu vida? Y posiblemente o no existía en tu vida. En ese caso sería reinstaurar o instaurar para generar una auténtica fuente, fíjense bien, de crecimiento personal y así podernos vincular con Dios en primer lugar, con otras personas en un sentido profundo de caridad. ¿Y qué actividades y retos debemos afrontar? Porque en el fondo es esto: toda coyuntura en la vida, por más dolorosa que sea, nos puede permitir crecer. Y entonces, efectivamente, comenzando por lo central, ¿hemos avanzado o no en la vida interior? En ocasiones queremos resolver con nuestras propias fuerzas temas que nos superan. Y yo creo que un tema muy importante es mirar desde la humildad, que somos muy pequeños, muy insignificantes. Un sacerdote amigo nuestro que ya murió nos decía hace años a Elena y a mí en Roma: mira, Memo, somos unos auténticos miserables. Lo que pasa es que somos unos miserables como criaturas abrazados por Dios, y ahí radica en todo caso nuestra fuerza. Pero bueno, vamos a ver qué actitudes y acciones podríamos llevar a cabo a efecto justamente de lograr ese crecimiento que estamos refiriendo. Entonces, fíjense cómo en realidad esa adversidad a la que ya se refería Elena, cuando en ocasiones todo lo vemos muy oscuro, de ahí viene la frase esa de decir: ya se ve una luz al final del túnel. Lo que pasa es que en ocasiones no se ve tan fácil esa luz al final del túnel. Pero bueno, es cierto que esa adversidad puede engendrar en el alma plenitud, nuevos caminos, como dice el sacerdote Martín Descalzo, para descubrir más la luz y acercarse a Dios. Efectivamente, hay quien en una prisión, en una cama de hospital, en un cuarto sin poderse mover, pues he encontrado esa pequeña rendija de la gracia.
que justamente nos lleva a ser fuertes, insisto, en condiciones muy duras, porque también somos realistas y no es para compararnos, para decir, yo he sufrido, pero hay quien ha sufrido más. Indiscutiblemente esto es así, ¿eh? Yo les aseguro que hay quien le está pasando mucho peor, pero siempre hay que mirar nuestra propia realidad y no compararnos. Y en esa realidad de sufrimiento y adversidad, justamente ver cómo puede haber ese halo de esperanza que nos lleve justamente a ser mejores personas y sobre todo cómo acercarnos más a Dios. Adelante, sí. Pues miren, como decía Memo, pues me parece que es muy humano, ¿no? Mirar probablemente la oscuridad. Cada uno de ustedes ahora a lo mejor trae alguna preocupación, ¿no? Si hacen pues un ejercicio de interiorización, pues a lo mejor traen algo en el corazón que les tiene pues preocupados, agobiados, con incertidumbre. De repente nos sentimos muy ingratos con Dios porque decimos, pues entonces, ¿dónde está nuestra fe, no? ¿Dónde está esa fe que no puedo depositar confiadamente en Dios, de que Dios es el Señor de la historia y que a pesar, ¿no?, de esta pandemia y de otras muchas tragedias humanas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, siempre sale el reinante y que siempre justamente ese reinado nos tiene que llenar de convicción, de valentía, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos nosotros? Y tiene razón Memo, ¿no? Muchas veces cuando hacemos oración juntos, o yo más que él, llego como con el desánimo de decir, no, hoy no me siento buena mamá, y hoy a lo mejor me desesperé, y hoy tiré más rápido la toalla, y él me mira con compasión y me abraza, pues digo, y porque sé que me quiere, porque es mi esposo, pues cuánto más Dios no nos abrazará en el camino cuando nos sintamos cansados, perdidos, agotados, desolados, o inclusive no suficientes para la batalla. Entonces, me parece que tenemos de verdad que hacer un ejercicio contundente de rechazar con valentía nuestros miedos, porque justamente son los miedos una especie de ruido que nos deja sordos y que no nos permite escuchar y percibir la realidad de una manera mucho más positiva, ¿no? ¿Cuántas veces justo es este diálogo interno del no puedo, el no va a salir bien, el todo está mal, el no va a cambiar las cosas, lo que nos lleva a hundirnos en una realidad penosa? Y habrá que decirlo, tenemos absoluta claridad y evidencia, y la historia lo constata, de que es una historia permeada por el amor de Dios que finalmente nos ha redimido y ha resucitado, ¿no? No, eso tiene que ser la convicción de nosotros de permanecer alegres, como nos decía San Pablo. Y bueno, volviendo a la Fratelli Tutti a la que hacía referencia Elena, fíjense, cuando habla el Papa del encuentro con el otro, y nos refiere a esta parábola del buen samaritano. Mucha gente, aquel pobre hombre que había sido apuñalado, golpeado y demás, simplemente pues lo dejan, lo observan y se van. Pero llega este samaritano que cambia toda su agenda, ¿eh? Pensemos en esto. Seguramente perdió, entre comillas, el día y no se sujetó a su plan, a sus agobios, a sus preocupaciones, a sus negocios. Se detuvo, curó a este hombre, lo llevó a una posada y es más, lo dejó encargado y comprometió su recurso al regreso por si faltaba un dinero. Bueno, esto que estoy contando muy rápido y que es una historia preciosa, una parábola hermosa, el Papa la refiere como el encuentro con el otro. Es más, lo liga después a la buena política, la política del bien común, hacer cosas por los demás, no por lástima, sino porque vemos en los otros el rostro de Cristo. Y ese es el tema. A ver, la pandemia nos ha dejado sin duda alguna la oportunidad, pero la sigue presentando, no es un tema del pasado, de encontrar a muchas personas tiradas literalmente en el camino. No solamente de la pobreza económica, del abandono emocional, de la tristeza, de la soledad, de la desolación. Y la pregunta es, ¿cómo hemos afrontado la pandemia y esta coyuntura respecto al prójimo? De lejitos, viendo qué pasa en los noticieros, diciendo, pues pobres, qué mal, cómo está la situación, o efectivamente hemos tenido una actitud proactiva y la palabra prójimo viene de próximo, con el más cercano. ¿Y saben dónde está el más cercano? ¿Qué creen? Dentro de casa. La esposa, el esposo, los hijos, nuestros padres, pensemos ya de ellos muy mayores,
Nosotros les tenemos lejos y también eso ha sido una pena muy grande. Incluso la Navidad pasada no pudimos estar en Ciudad de México, donde viven mis papás, ni en Puebla, donde viven mis suegros, a quien tanto queremos. Y esa distancia también duele. Se van haciendo mayores, se enferman, pero son nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo hemos suplido ese tema? Porque ahí hay un camino como el del buen samaritano. Entonces, dejemos de lado el que no somos extraños, somos hermanos. Y la hermandad justamente se valida en hechos de caridad, no en discursos, no en palabras bonitas. Entonces les invitaría a leer, quien no lo ha hecho, o a releer la Fratelli Tutti, a efecto de incendiar nuestro corazón con un profundo amor al prójimo, porque además, como también lo refiere San Pablo, al final de la historia seremos juzgados en el amor, solamente, que no es poca cosa, ¿eh? Pero al final de la historia, ¿qué hemos hecho cara al amor para aprovechar profundamente esta terrible coyuntura que, como también lo dice Elena, abre áreas de oportunidad y de crecimiento personal, siempre y cuando así lo asumamos en un llamamiento profundo que Dios nos hace? De otra manera puede pasar de noche este momento y no dejarnos absolutamente nada. Y miren, aquí pues de manera compartida, Memo y yo, ay, perdónenme, que parece que estoy jugando, discúlpenme, pues les vamos a ir poniendo algunas de las que podrían ser pues reflexiones acorde a lo que pensamos que pudiera, ay, ahora culté al marido, lo que pudiera ser pues algunos aspectos que buscamos nosotros, entre nosotros reflexionar, pero también compartir con ustedes, para que se vuelvan, pues digamos, fuente de animosidad, me parece, y siempre lo hemos pensado así, no somos en lo absoluto ejemplares nosotros, ¿no? Más bien sentimos la responsabilidad de incentivar, ¿no? Pues con el buen ejemplo, por pequeño que sea, incentivar el corazón de otras personas, porque si bien es cierto que la falla de uno puede ser el escándalo para otros, también creo que el ejemplo y la constancia y la perseverancia y el amor de algunos puede ser también el aliento y la guía para otros. Entonces, yo lo primero y lo que quisiéramos dejarles es que seamos faros de luz, ¿no? Ya muchas veces en la Biblia el llamamiento es a ser sal del mundo, ser luz, no ocultarnos sobre la mesa, ¿no? Nadie encendería una luz para ocultarlas debajo de una mesa. Entonces, creo que lo primero es de verdad, y decírnoslo todo el tiempo, es confiamos plenamente en Dios, ¿no? Repetir jaculatorias a lo largo del día de Señor, en ti confío, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, porque esa se tiene que volver una convicción. Si existen personas, ¿no? Que pueden ser o no católicas, que incluso puedan llegar a practicar pues alguna estrategia cognitivo-conductual o alguna estrategia terapéutica en donde las frases tienen un poder enorme, ¿cuánto poder no tendrá el hecho de confirmar nuestra fe plenamente en Dios? Y entonces no es solo confirmarla de palabra o interiormente, sino vivir absolutamente convencidos de la providencia de Dios, de que nada nos faltará, ¿no? Yo ahí la verdad tengo en mi vida a dos hombres extraordinarios, que es mi padre y ahora Memo, que de verdad me han hecho sentirme siempre arropada por la providencia de Dios. Es decir, creo que la gran labor de un hombre en su familia no es hacerse fuerte o no es solo hacerse fuerte a los ojos de su esposa y de sus hijos, sino justo sentirse fuerte porque es fuerte en aquel en quien se sostiene. Y entonces a mí me da confianza no solo mi marido y en su momento mi padre, sino me daba confianza mirarlos refiriéndose a Dios como el Padre Providente del que viene todo lo bueno. Entonces creo que eso es lo que tiene que un padre representar, no la fuerza humanamente extraordinaria de mirar y vigilar de su familia, sino de saberse hincar frente a Dios y a dejar que sea la providencia de Dios quien actúe en su familia. Ligado a este tema que dice Elena de la figura del padre, por cierto, recordar que estamos en el año de San José. Exacto. Que es el patrono de la iglesia, el patrono de la familia. Por muchos años, eso por ignorancia nuestra y de muchos, un gran desconocido siendo ese pilar de la cristiandad fundamental. Entonces también encomendar la verdad y consagrar nuestra vida a San José. Seguramente muchos de ustedes lo han hecho, y si no, también la invitación. Nosotros hemos venido leyendo y nos estamos preparando para hacer esta consagración a San José.
que sentimos que es mucho más que una estrategia, ¿eh? Esto supera cualquier plan táctico para afrontar este momento difícil. Bueno, este segundo tema que nos refería Elena, bueno, aquí vamos a hacer de una vez el comercial completo Sí. de esta, a ver si lo mostramos acá, de esta consagración que seguramente conocen, las maravillas de nuestro padre espiritual, de Donald Colloway, quien justamente hace un recuento histórico de lo que es la figura de San José y después nos introduce justamente en lo que sería esta consagración. Así que lo dejamos ahí como una respetuosa sugerencia, pero sentimos que les puede ayudar. Y bueno, esta segunda idea es no dejemos a nadie en el camino. Miren, yo durante muchos años fui alpinista. Ya algunos ayeres subí varios volcanes en este país. Era una sensación maravillosa hacer cumbre, pero teníamos una regla de oro y es a nadie se le deja en el camino. En ocasiones era necesario volver al albergue porque alguien se sentía mal o corría peligro. Entonces, en la vida vamos todos en esa ruta y cuando somos familia y somos amigos, y aquí estamos hablando con la familia misionera, a nadie se le deja como decir, bueno, pues ahí te ves. Fíjense actitudes tan padres que vimos ahora en las Olimpiadas en Tokio, de que a algunos les puede parecer irracional en un mundo que pareciera estar marcado únicamente por la competitividad, pero cuando hay compañerismo, y esto llevado al extremo es la caridad, el amor al otro, pues efectivamente podemos renunciar incluso a nuestras victorias para pensar en el equipo. Y la familia es mucho más que un equipo. Al final de la historia es la cuna de la civilización, es el principio de la vida, lo es todo en realidad, es el lugar donde se nace, en el que se crece, donde se va uno y regresa en un tema de acogida, el lugar donde se muere con dignidad. Fíjense, eso es maravilloso, entonces no dejemos a nadie en el camino, eso es muy importante. Sí, bueno, pues de esto tan hermoso que dice Memo, pues miren, me parece y tenemos que de verdad alentar en nosotros un corazón compasivo, ¿no? A veces, como decíamos, el sufrimiento puede vivirse en bruto y dejar un corazón endurecido, pensando que esa insensibilidad justamente nos permitirá no sufrir. Y aquí es justo lo contrario, ¿no? Y tenemos en nuestro Señor Jesucristo la prueba, ¿no? Decía, hay una anécdota en donde estaban unas personas lamentablemente mirando la muerte de otros en todos estos campos de concentración. Y decía una persona al mirar cómo colgaban o ahorcaban a dos hombres mayores y a un joven que había retrasado su agonía justamente por su juventud, estaba dando más batalla contra la muerte, y preguntaba uno, ¿y dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios que no se compadece de este sufrimiento en donde otros le están haciendo sufrir a quienes están matando? Y la verdad, ¿no? La contestación es: Dios estaba en aquel que estaba muriendo. Ahí estaba Dios. Quiere decir que si hay alguien que ha abrazado nuestro sufrimiento en carne propia, ha sido el mismo Jesús. No es decirle, ¿por qué no te haces cargo del sufrimiento? Es que Dios se ha hecho cargo por completo en la persona de Jesús del sufrimiento entero de toda la humanidad, ¿no? Abrazando nuestras fallas, faltas, limitaciones, pecados. Y entonces la paradoja del católico, del cristiano, es que justamente no es evitar el sufrimiento, sino volverte compasivo y estar dispuesto a sufrir un poco para que otros sufran menos. Y no es mirar a distancia, es quién va a entrar aquí para hacer sufrir menos. No, es yo entraré para, con un corazón compasivo, hacer que tú sufras menos, aunque esto me traiga, como decía Memo, en aquel camino, ¿no?, del samaritano, aunque pierda un poco el tiempo, aunque cambie un poco mis planes, aunque parte de mi dinero vaya a ayuda tuya, aunque mi agenda familiar se modifique cara a que veamos por otros, ¿no? Cara a que otros sufran menos. Y para ir rematando esta parte es ¿qué puedo hacer yo? Es decir, en esa concreción es, a final de la historia, ¿qué acción concreta cara a la caridad, al bien común? Pero no como un concepto, no como una entelequia, sino al final de la historia es ¿qué puedo hacer por las personas enfermas, por el pobre, por mi hijo que requiere hoy el consejo y que requiere más mi tiempo, por mi esposa, mi esposo que requiere más comprensión? Entonces, cara a esa tablita que nos refería Elena hace algún momento es ¿qué tarea concreta me voy a llevar? Porque la caridad se tiene que materializar en hechos concretos. Y finalmente la gran empresa a la que les invitamos, y Dios nos invita todos los días, es a salir de nosotros.
a amplificar nuestro corazón, a tener una mirada compasiva, una mirada realmente de católicos, a saber que este mundo se transformará a través del amor que seamos capaces de otorgar, sobre todo a aquellos en quienes vemos a ese Cristo sufriente y a quien tenemos que abrazar, para que hagamos de esta situación, de esta pandemia, como de otras muchas circunstancias de sufrimiento que tendremos a lo largo de nuestra vida, algo que realmente se pueda resignificar a la luz de nuestro Señor, ¿no? De Cristo, y que nos haga crecer como personas y finalmente ser mejores, ¿no? Y podamos llegar con mucho más confianza a dar cuentas de ese amor depositado en los demás. Que por cierto, también a manera de un pequeño comercial, aunque tiene más trascendencia, durante la pandemia también, a ver, hay sufrimiento y surgen también cosas maravillosas, iniciativas, proyectos. Hay quien ha escrito un libro, hay quien ha impulsado una obra de apostolado, en fin. Entonces, algún día lo hemos compartido con ustedes. La marca Familia como empresa que dirige Elena surgió justamente en el contexto de la pandemia, con el ánimo de ayudar a personas, a familias. Elena, como lo saben, es terapeuta, es psicóloga, está por doctorarse en la Universidad de Navarra también. Y bueno, yo siempre le echo porras, pero la verdad hay una larga trayectoria de hacer cosas en favor de los demás. Y bueno, juntos como familia hemos puesto en marcha Marca Familia. Ahí están las redes sociales. Y al final de la historia simplemente es compartir con nosotros lo maravilloso que ha sido esta experiencia de constituir una institución que busca ayudar, no solamente en el contexto de la pandemia, desde luego, surge justamente tras muchas reflexiones y justamente es esa marca importante que hay en todos, que es la familia. Por eso es Marca Familia, dejar una huella profunda de ayuda a través de la terapia, de muchos talleres, en fin. Entonces, nos hemos sumado y hemos puesto a consideración de muchas personas y familias esta aventura que también ha sido Marca Familia. Pero bueno, de fondo es desearles a todos lo mejor en un contexto aún incierto, agradecer que a través justamente de las nuevas tecnologías nos permitan este ratito de compartir, de reflexionar, de encomendarnos a Dios también en momentos, insisto, aún inciertos, pero a mí me gusta siempre concluir con esto cuando hablamos en estos temas, no perder jamás la esperanza, porque en todo momento, ya lo decía Elena, hasta en los campos de concentración, en las guerras, en las peores tribulaciones, ahí ha estado justamente el amor de Dios que se refleja a veces en pequeñeces o cosas que parecen pequeñeces que no lo sean tanto. Entonces, ha sido un gusto, ¿verdad?, el compartir con todos ustedes y aquí nos seguiremos viendo, ojalá ya misionando como debe de ser, cercanamente, pero la misión en todo sentido hay que decir que tampoco ha parado un solo momento, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo y queremos mucho a nuestros amigos y hermanos de Familia Misionera. Hasta pronto.
verdad, como signo de esperanza y alegría para los demás. Corazones mensajeros que desean repartir amor. Hoy y siempre tu vida es tu misión. Oh, ea, oh, ea, oh, ea. Hay que encender el mundo, transformar vidas con tu luz, sin miedo ni un segundo, llevando el fuego de su amor. Oh, ea, oh, ea, oh, ea. Misionero soy. Basta ser fiel en lo pequeño y ser reflejo de la verdad, para ser guía en el camino y testimonio de caridad. Para ser santo no hace falta la grandeza. Ponle fe al ordinario y será extraordinario. Como un tesoro oculto y la tempestad que mueve al mar, como signo de esperanza y de alegría a los demás. Corazones mensajeros que desean repartir amor. Hoy y siempre tu vida es tu misión. Oh, ea, oh, ea, oh, ea. Hay que encender el mundo, transformar vidas con tu luz, sin miedo ni un segundo, llevando el fuego de su amor. Oh, ea, oh, ea, oh, ea. Vayan por toda la tierra, anunciando mi palabra, lleven mi espíritu y voz. Y si la tormenta recia, tengan siempre la certeza que con ustedes estoy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hay que encender el mundo. Hay que encender el mundo. Oh, 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 no, 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 no. Hay que encender el mundo. Transforma vidas con tu luz, sin miedo ni un segundo, llevando el fuego de su amor.